Buenas tardes. En nuestro caso de estudio hablaremos sobre la producción de sabores y de alimentos fermentados. Dividiremos nuestra presentación en dos partes. La primera es la producción de alimentos fermentados, en la cual, luego de crear un pequeño marco conceptual sobre el que estaremos situados, comentaremos algunos aspectos relevantes sobre la producción de chicha y sobre la producción de pan. Empecemos entonces por ¿cómo funciona la fermentación? La fermentación es un proceso anaeróbico que es usado por las células con la intención de recuperar las coenzimas NADH en NAD en un proceso oxidativo. Al final del proceso se generan también dos moléculas de ATP. Sin embargo, esto no es lo suficientemente rentable como para que las células prosperen. Toda fermentación inicia luego del final de la glicólisis con dos moléculas de piruvato y, dependiendo del producto final, cada fermentación recibe un nombre diferente. Entre las más conocidas se encuentra la fermentación alcohólica, que es de la que hablaremos a continuación. Y también existe la fermentación láctica, que se usa en la elaboración de productos lácteos como el queso, el yogur o el kumis, o la fermentación acética, que es usada en la elaboración principalmente de vinagres. La fermentación alcohólica ha sido un proceso ampliamente utilizado a lo largo de la historia. En cada fragmento de la línea temporal de las civilizaciones se usaban diferentes herramientas y procesos para producir desde vinos y panes en la antigua Grecia hasta los más finos licores y las mejores masas de pizza en la actualidad. De cualquier manera, y sin despreciar todo el conocimiento que hemos heredado del pasado, intentaremos crear una conexión entre la biotecnología de la actualidad y los procesos de producción de chicha y pan. Hay una autora que dijo algo muy interesante que hizo que me interesara en el tema de la chicha y que incluso le preguntara a mis abuelas cómo se hacía la chicha en sus tiempos. Lo que dijo Adriana Alzate fue: la chicha es una bebida de maíz fermentado utilizada desde tiempos inmemoriales con fines rituales y también como alimento cotidiano por las comunidades indígenas agrícolas del centro y el sur de América. Generalmente la chicha era preparada por las mujeres. Ellas ensalivaban y masticaban el maíz para darle cualidades específicas, mediante un principio activo presente en la saliva llamado amilasa, sustancia que tiene la propiedad de transformar el almidón en azúcar, paso sin el cual la fermentación no se produce por esta fuente. Lo que a mí me dio curiosidad fue qué tantas técnicas se realizaban antes sin la plena conciencia de lo que significaba para el proceso de fermentación de la chicha. Luego de escuchar el procedimiento sobre cómo se hacía la chicha antes, pude extraer algunas conclusiones valiosas. La primera es que las generaciones anteriores, aun sin que se hubiera creado formalmente, usaban la biotecnología para que sus procesos fueran evolucionando. Por ejemplo, ellos nunca usaban jabones para lavar las ollas de barro o los barriles en los que se fermentaba la chicha. Cuando yo les pregunté esto a mis abuelas si se lavaba con jabón, se exaltaron como diciéndome que esto era un error gravísimo. Yo creo que el hecho de que no utilizaran técnicas tan estrictas de esterilización hacía que las colonias de los organismos que lograban quedarse adentro se adaptaran bache por bache a las condiciones que cada vez y hacían que cada vez la chicha quedara lista más rápido. Yo les pregunté esto a ellas, pero ellas no lo creían de la misma manera. Y además, ambas coincidieron que al agregar levadura al proceso, esto dañaba el producto final e incluso les hacía daño a los consumidores. Igualmente, ambas anotaron que siempre escogían el mejor maíz e incluso se sembraba un tipo específico con el solo fin de hacer la chicha, lo que me hizo pensar que incluso ellas y nuestros antepasados practicaban la selección artificial y que claramente es muy poco probable que exista maíz salvaje en la actualidad. Al final de todo, yo solo puedo pensar en cómo puede la biotecnología ayudar en la producción de la chicha. En primer lugar, mejorar las cepas tanto de maíz como de levadura para que se logre alcanzar una producción más rápida de etanol sin perder la calidad de producto final. Quizás extrayendo las cepas que quedaron en los contenedores, como lo hizo este muchacho en su tesis,
Y en segundo y tercer lugar, desde la ingeniería química, yo creo que se puede estandarizar el proceso para que dé como resultado una chicha que sea comercial y socialmente aceptada, y lograr escalar la producción para que sea más conocida a nivel mundial. Cuando hablamos de otros alimentos fermentados se nos abre una gran puerta y una gran oportunidad, y es que la biotecnología puede ayudar a crear alimentos que no solo se encarguen de nutrir a la población, sino que aparte aporten otros compuestos como vitaminas o flavonoides que puedan ayudar a que la población tenga una mejor vida o una vida más saludable. ¿Cierto? Un ejemplo de esto son el arroz dorado y el enriquecido con hierro. Estos son arroces genéticamente modificados para producir beta-caroteno o hierro. Pueden ayudar a prevenir anemia debido a la deficiencia de hierro o a la deficiencia de la población de la vitamina A. Esto por el caso del beta-caroteno. Entonces podemos pensar en qué sucede si se modifica un organismo para que el proceso de fermentación, digamos que añada algo más al medio de fermentación. Pues como vimos anteriormente, hay muchos tipos diferentes de fermentación en la industria alimenticia. El resultado es que la posibilidad en cuanto a la creación de alimentos funcionales es ilimitada. Por ejemplo, en varios estudios han usado bacterias que hacen, pues, digamos que fermentación láctica, también llamadas lactobacterias, las que han sido genéticamente modificadas para que produzcan metabolitos cuando hacen el proceso de fermentación. Entonces se han visto que son capaces de producir grandes cantidades de vitaminas del grupo B, riboflavina y también yogures con una alta concentración de ácido fólico en comparación a yogures tradicionales. Incluso podrían llegar a producir, digamos, ciertas enzimas que ayuden a procesos en el organismo humano. ¿Cierto? Muchas de estas están, pues, digamos, ligadas a enzimas con funciones antioxidantes. Entonces podemos ver que hay una gran cantidad de beneficios en el uso de estos microorganismos genéticamente modificados para la producción de alimentos funcionales. A pesar de esto, en muchos lugares alrededor del mundo, digamos que no se ha autorizado el uso en la industria alimenticia de estos microorganismos. Es probable que haya cierto miedo o disgusto con los organismos genéticamente modificados. Entonces, para lograr estos cambios genéticos en los organismos, se pueden emplear las diferentes herramientas vistas a lo largo del curso, como las mutaciones espontáneas o las dirigidas. O incluso se puede introducir un ADN exógeno a un productor del metabolito que queremos buscar. Hay un caso muy cercano a nosotros y es el de la Saccharomyces cerevisiae capaz de producir carotenos. Entonces se realizó un estudio en el cual se hizo evolución adaptativa para mejorar la producción de una cepa genéticamente modificada. En este caso es muy interesante que la selección se realizó usando las propiedades antioxidantes de los carotenos, pero se observó que esto, digamos que la producción de los carotenos realmente no, digamos que no hacía que las células fueran más viables, por lo que se realizó una especie de terapia de choque con peróxido de hidrógeno, lo que hizo que hubiera una presión selectiva para, digamos, estos organismos que producían los carotenoides. Esto demuestra que no solo es importante el cambio genético que se puede llegar a producir, sino que el método de selección es igual o incluso más importante. Entonces, en la Universidad de los Andes se han realizado estudios donde se fermenta masa con esta cepa de Saccharomyces. Y de esta manera se pueden hacer todo tipo de comidas como galletas y pan que contienen beta-caroteno en su composición. Digamos que en cuanto a esto, el profesor Luis H. Reyes sabe un montón, ya que él fue uno de los principales partícipes en todo el proceso, pues, de la producción de esta Saccharomyces modificada. Así que cualquier duda, cualquier cosa, si les gusta esta parte, pueden ir a hablar con él. Siguiendo con la segunda parte de la presentación, se hablará de la producción de sabores. La producción de sabores nace de la misma necesidad primaria que los alimentos fermentados, y es la obtención de productos comestibles duraderos. Poder extraer los sabores de frutas, por ejemplo, nos da la capacidad de preparar una bebida sabor a fresa en vez de un jugo de fresa. Esto, además de permitirnos ahorrar, muchas veces nos da un alimento más apetecible que el natural. De hecho, en la industria pastelera muchas veces se prefiere la utilización de extractos de sabores que el ingrediente en sí mismo, y la razón es porque estos extractos son soluciones concentradas, que contienen aceites esenciales, aceites volátiles solubles en alcohol, resinas y otros compuestos que se encuentran en todas las frutas, verduras, hierbas, nueces e incluso carnes y comida de mar. Si bien la extracción de sabores se puede hacer por diversas técnicas como la maceración o la absorción, una de las técnicas más utilizadas es la destilación con conos rotatorios. Este método se basa en utilizar vapor a baja presión y un tiempo de residencia de 25 segundos
para extraer sabores y aromas concentrados sin dañar compuestos sensibles térmicamente. A continuación se puede ver cómo funciona esta tecnología. Inside the spinning cone column are about 40 upside-down cones, half of which are fixed and half of which spin. The spinning cones gently and repeatedly spin the wine out into thin liquid films. Simultaneously, a cool vapor created from the wine itself rises from below and carries off all the lightest molecules in the liquid. In the first of the two passes, ultralight molecules composing all the delicate aroma and flavors of the wine are condensed into a colorless liquid essence which is then held separately. This process is repeated to remove the desired amount of alcohol. If you wanted to, you could simply recombine the three fractions, the aroma, flavor, the alcohol, and the body, and recreate the original wine 100%. Pero, ¿cómo aplicar este conocimiento en extracción de sabores y su química para mejorar el mundo? Impossible Foods es una empresa pionera en este tema y se centra en el desarrollo de sustitutos de origen vegetal para productos cárnicos. Sus productos no los van a poder diferenciar de los cárnicos, además de ser buenos para el planeta, ser increíblemente deliciosos y dentro de sus muchas ventajas, no tener hormonas. Además, esta empresa es también la primera en saber de dónde viene el sabor de la carne. Y es que cuando se piensa en el sabor de la carne, se piensa en el grupo hemo, en una molécula esencial encontrada en cada planta y animal, no solamente en las vacas. En nuestro orden de ideas, cuando tenemos deseos de carne, no necesariamente tenemos que comerla. En un principio, en Impossible empezaron extrayendo esta proteína de las raíces de las plantas de soya para posteriormente insertar su ADN en levadura genéticamente modificada para producirla a gran escala. De aquí nace la Impossible Burger, una carne de hamburguesa que no es carne. Esta hamburguesa reemplaza la carne por una combinación de proteína de soya y de papa, aceite de coco y de girasol, metilcelulosa y almidón, y crea una carne que no podrías diferenciar de la de vaca. Todo esto alrededor del manejo de la molécula que hace que la carne sepa a carne. Y por cierto, la Impossible Burger ya puede encontrarse en algunos Burger King de Estados Unidos, por si alguna vez tienen la oportunidad de probarla. En el siguiente video podrán ver un poco más de lo que es Impossible Foods y de lo que es la Impossible Burger. Beautiful iron-containing molecule, and it's essential for pretty much life on Earth. The heme in your blood grabs the oxygen from your lungs and carries it all around your body. And the amazing thing about heme, besides doing all that sort of stuff that enables life to exist on Earth, is that it's also what makes meat delicious. We were the first to discover that heme is what makes meat taste like meat. It's highly abundant in animal muscle tissue, and if you were to eat meat raw, that bloody flavor that you get, that's heme. And when you cook meat, with all the different flavors and aromas that you get, that is catalyzed by heme as well. The craving for meat is really a craving for heme and the iron and protein that it represents in a diet. Every decision that we make is really driven by our values and our mission. We want to feed the population in 2050. We want to do it in a way that does not destroy the planet. All of the decisions that we've made have been to produce a product that we can make in a way that is scalable and sustainable and safe. And that applies to heme. We surveyed a lot of proteins and we identified soy-like hemoglobin. Soy-like hemoglobin could come from one of two forms. One would be in its natural form, which is in the root nodules of soy plants. But the other would be fermentation, which is a far more scalable and sustainable way of making that protein. Yeasts are used for making other proteins, certain kinds of beers, wines, and so it's something people are familiar with. It's the yeast that we use makes its own heme molecule. So we take the DNA for the soy-like hemoglobin protein and we insert that DNA into our yeasts. Heme is what produces the explosion of flavor and aroma when you throw a burger on a grill, and it's what makes the Impossible Burger taste so delicious.
Finalmente, la reflexión se las dejo a ustedes. ¿Pero se imaginan comerse una hamburguesa con la certeza de que ningún animal sufrió para su producción? Y todo esto gracias a la biotecnología. Muchas gracias.